Hola, ¿qué tal, queridos amigos del ADN de la historia? Estamos en la espléndida Casa de la Bola. Y somos Isabel Revuelta Alejandro Rosas y Benito Taibo. y es un placer estar en este lugar lleno de historia, en medio de Tacubaya, este lugar maravilloso que con una cantidad de... Bueno, todo Tacubaya tiene una historia espectacular, por muchos motivos que iremos desengranando y poniendo sobre la mesa lentamente. Pero desde luego una construcción que digamos que los documentos más antiguos la ubican allá desde el siglo XVI finales, ¿no? Sobre todo el terreno. Acuérdense que esto, hoy Tacubaya no es lo que creen. Era totalmente fuera de lo que fue esa fundación de la Ciudad de México, que era el centro histórico. Esto era un pueblo a las afueras de la ciudad. Y de eso va. Y un poquito más alto, y por lo tanto, este era un lugar que no se inundaba. En algún momento se pensó pasar la capital a Tacubaya para no sufrir las inundaciones del centro. Y que de hecho la gran inundación de 1629, que duró aproximadamente 3 terribles años y 5 en total, mucha gente se vino a esta villa antigua de Tacubaya, porque además la utilizaban como era Coyoacán o San Ángel o incluso Tlalpan. Eran villas, eran pueblos aledaños a la ciudad donde cambiaban de temperamento. Entonces era visitar las afueras de la Ciudad de México, pues justamente de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Cambiaban de temperamento o de temperatura? Yo creo que de todo. Oye, pero bueno, empezando un poco con el tema de esta villa y cómo es que este edificio, porque es un edificio muy macizo, muy virreinal, es una gran casa de campo, pues casi un palacio, no podemos decir un palacio, pero sí de una gran importancia, y fue construida a finales del 17, porque efectivamente el solar ya estaba trazado, digamos, en el siglo XVI, pero este edificio que vemos ahora es del siglo XVII y el primer dueño de 18 que ha tenido la Casa de la Bola era un señor de apellido Albornoz. ¿Albornoz? Albornoz, eso es. Como el hombre en Twitter, saludos al Twitter. Tal cual. Y tiene no solamente, sí es un palacete, yo sí me atrevo a llamarlo palacete. Era común, a ver, para gente que se dedicaba a la minería, o sea, que tenía recursos del comercio y eso, seguramente eran, si no españoles, es decir, peninsulares, cuando menos criollos sí lo eran. Entonces, eran construcciones normales en este tipo de lugares, ¿no? O sea, tú ves las fincas, por ejemplo, de San Ángel o las de Tlalpan o las de Coyoacán, y eran verdaderamente, pues sí, palacetes. Pero lo increíble de todo es que hayan sido casas de veraneo, de campo, ¿no? Sí. Con actividad económica, porque eso también es muy interesante, ¿no? Ahora que estamos hablando en el mundo moderno sobre la sustentabilidad, eran casas que tenían... eran sustentables, tenía su molino, su aljibe, su todo. Cual. Y aquí se sembraba vid es de la uva, no, olivo para aceite de oliva. Entonces, esa también fue una de las actividades que tuvo. Sembraban maíz y sembraban trigo para justamente los molinos, porque además Tacubaya, recordemos que está en un lugar geográfico donde hay mucha agua, entonces había muchos obrajes, muchos molinos, y además históricamente Tacubaya es un siglo XIX tumultuoso, porque muy cerca de aquí fue una de las batallas en la intervención estadounidense, en la guerra con los Estados Unidos, y hay muchísima historia. Y la Casa de la Bola, ¿pero por qué se llama Casa de la Bola? Ustedes que investigaron de la por la bola nombre de años que tiene. Tú lo sabes. Es que además no hay un mito, ¿no? Realmente no se sabe por qué se llama Casa de la Bola. Puede ser por el elemento arquitectónico en la fuente, que es una bola. Puede ser incluso en la Revolución Mexicana, porque sucedió un tema con la bola, eso que venían y asaltaban y todo. Pero no tenemos el dato exacto de que por qué se le llama a este lugar la Casa de la Bola, que estamos pegaditos a Parque Lira, también un lugar espectacular. Y lo mejor de todo es que ustedes pueden visitarla. La Casa de la Bola pertenece a la Fundación Hagenbeck desde los años 40. Todavía se pueden ver, bueno, la verdad es que es un lujo lo que estamos viviendo. Y le vamos a pedir a nuestra producción, como le dicen ellos, aspectear mientras nosotros estamos hablando, para que vean cómo es este lugar, que pueden venir a conocer. Desde luego es un museo, y darse cuenta de toda la colección que guarda aquí la casa, pero de los muros, los jardines son impresionantes. Yo no los había recorrido y son verdaderamente impresionantes. Y te pierdes, ¿eh? ¿Sí? Te puedes perder. Ahora, estamos rodeados de vajillas
hechas en Europa con temas mexicanos. Hay una vajilla de guajolotes que no tiene desperdicio, que es muy probable que sea austriaca. El historiador de base de aquí, de la Casa de la Abuela, nos dijo que sí, que sin duda es europea, pero esta lógica de mandar a hacer cosas a Europa para representar lo mexicano es impresionante, es maravilloso. Maravilloso y de una riqueza enorme. Hemos hablado mucho en nuestro programa sobre la vida cotidiana, el costumbrismo, y visitar esta casa y estar en el ADN de lo que fue, digamos, ese siglo XIX, a mí me entusiasma muchísimo. Y este personaje, don Antonio, no sé si se pronuncia Hagenbeck o Hagenbeck. Yo siempre he dicho Hagenbeck porque Francisco Hagenbeck, nuestro amigo lamentablemente fallecido, escritor, siempre se decía Hagenbeck a sí mismo. Entonces, bueno, proviene de una familia, un inmigrante alemán, el abuelo de Berlín. De Berlín, 1844 llega a la Ciudad de México. Y bueno, se casará con las familias aristocráticas de ese siglo XIX, pero ya en el siglo XX, bueno, Antonio nace a principios del siglo XX, y para 1943, ya que había pasado la Revolución, ya que había pasado el periodo de las guerras, las dos guerras mundiales, la casa de sus padres, que estaba en Avenida Juárez, estaba siendo derruida y él recupera esos materiales, pero le compra a los Rincón Gallardo, que era el último dueño de esta villa, le compra lo que va a ser su casa. Él va a vivir aquí. Y así como te puedes dar cuenta en la casa del escritor, que lo que hay es una cantidad de libros, o en la casa del arquitecto, aquí vemos la casa de un coleccionista, porque es un hombre que quiere recrear en el siglo XX el siglo de sus padres y de sus abuelos, recrear cómo se vivía en el siglo XIX. ¿Me dejan? Claro. Ahí les echo un torito. A ver, venga. Va. 3 cosas de Tacubaya. Ok. Primero, que era una villa de descanso y desde la época prehispánica estaba habitada. Después, la batalla de Molino del Rey en Tacubaya, que es un montículo, en la guerra con los Estados Unidos. Y otra cosa lindísima de Tacubaya, bueno, eso es muy personal. Aquí llegaron a vivir mis abuelos republicanos y siempre ha sido un lugar con un clima espectacular y además sumamente ubicado en la Ciudad de México. Nada más agregar, Molino del Rey ya era la construcción que está junto a ese montículo que dices, que era esta casona que estaba a la entrada de Los Pinos cuando era residencia oficial. Ahí era, toda esta parte era Molino del Rey, 8 de septiembre de 1847. Yo agregaría 2 momentos fundamentales propiamente de Tacubaya. ¿Todavía tengo tiempo? Sí. El primero, el famoso intento de Santos Degollado en 1859 de tomar la Ciudad de México. Llega a Tacubaya, aquí se enfrenta al tigre Leonardo Márquez, al tigre de Tacubaya, que se va a ganar ese mote porque los heridos y que quedan de ambos bandos son socorridos por médicos voluntarios y pasantes. Y Leonardo Márquez manda fusilar a los prisioneros liberales y a los médicos. Entonces sí. Aquí hubo un fusilamiento terrible de médicos, 1859, durante la Guerra de Reforma. De ahí el sobrenombre de El Tigre de Tacubaya a Leonardo Márquez. Una rapidísima, ya se nos fue el tiempo, pero bueno, también Tacubaya, aquí estaba la pastelería famosa que inicia la Guerra de los Pasteles. Es un pastelero francés. Enfrente de lo que es la embajada rusa, otro edificio alucinante. Tal cual. Y también la familia que hizo la guía Roji aquí en Tacubaya. Tiene mucha historia Tacubaya. Voy yo. Sí. Pues no voy a decir 3, voy a decir 6 cosas que me encantan de Tacubaya. La poblanita, ¿no? El borrego viudo. Unos tacos espectaculares que son muy de Tacubaya. La poblanita, por supuesto. Y en toda esa zona se filmó parte de Los Olvidados, de Luis Buñuel. O sea, Tacubaya se convirtió durante la época de oro del cine nacional en el Hollywood mexicano, de alguna u otra manera. Entre otras cosas, por sus espectaculares cines. El cine Hipódromo, que es una construcción art déco bellísima, bellísima. El Barragán, que ya no existe hace muchísimos años.
Tacos y cine creo que son dos cosas que a mí me llegan al alma sin lugar a dudas. Oye, pero también en Tacubaya está la casa de Luis Barragán. Justo Sí, claro, Luis Barragán, y ahorita que estábamos hablando de los jardines, este jardín y esta pérgola que está aquí a mis espaldas, la manda a construir don Antonio ya cuando vive en esta casa y la hace de una forma exquisita, porque por un lado la podemos ver muy afrancesada, digamos en el término de la pérgola, pero el jardín, hay dos tipos de jardinerías. Puede ser un jardín muy a lo francés, que está perfectamente como, no sé, en los grandes palacios franceses, como demasiado jardineado, muy cortadito, muy simétrico, o la escuela inglesa, que es muchísimo más silvestre y mucho más natural, digamos Yo me así. atrevería a decir una tercera, que es la escuela tropical, que es que las plantas crecen de manera en que acaba convirtiéndose en casi una selva. O Claro. sea, es trópico, sin lugar a dudas. Totalmente, pero también es justamente que el clima de Tacubaya, y eso me lleva a hablar también de Luis Barragán. La casa de Luis Barragán está muy cerquita de aquí, de la Casa de la Bola, y justamente tiene un jardín también muy exuberante, que parte de esa arquitectura mexicana por la cual le dan el premio Pritzker de arquitectura en 1980, el único que es el Pritzker, Nobel de arquitectura. y es el único mexicano que lo ha ganado. Ves cómo en la, digamos, en la estancia de la casa, que es maravillosa, hay que visitarla también, el jardín es parte de esa estancia, los jardines exuberantes aquí en Tacubaya. Sin duda una casa señorial y que impone de muchas maneras. Yo creo que por eso estamos un poco serios, ¿no? Porque es así como muy imponente, te sientes rodeado de historia, de fantasmas. ¿Habrá fantasmas? Ahí viste que rápidamente lo agarraste. Pues mira, si son fantasmas que seguramente toman el té por Porque la es que tarde. además son lugares, no la casa propiamente, no es que haya habido aquí un crimen, pero la batalla de Molino del Rey fue muy sangrienta, el fusilamiento de la batalla de Santos Degollado contra Leonardo Márquez fue muy sangrienta y luego además fusilados, tropas revolucionarias acantonadas aquí también durante las ocupaciones de la Ciudad de México, porque insisto, es muy difícil pensar en un Tacubaya que hoy está pegadísimo y además muy conflictivo como toda esta zona, la Escandón, toda esta parte, ¿no? Pero también hay que pensar que, por ejemplo, de las primeras líneas ferroviarias era México-Tacubaya y también las primeras líneas de tranvías ya fueran de mulas o el eléctrico que es a partir de 1902 por ahí, y entonces las rutas eran México-Tacubaya, imagínate, o sea, ahora es en coche, ¿no? Está rodeada por el periférico segundo piso, Parque Lira, Constituyentes. En los años 20, los estridentistas, este grupo maravilloso de poetas y hombres y mujeres, escritores, etcétera, estaban muy impresionados por la modernidad. Es que, perdón, hablaste del tranvía eléctrico y hay un poema de Maples Arce. Pero antes de que digas el poema de Maples Arce, nos vamos a una pausa. Ahorita regresamos. Estamos transmitiendo desde el viejo y lejano pueblo de Tacubaya. Estamos de vuelta en el ADN de la historia y Benito se quedó a punto de cantar. De Maples Arce. Me acordé de Maples Arce cuando hablaste de los tranvías eléctricos, que dice, en el fondo, en aquella esquina, se desangra un eléctrico. Y era una metáfora complicadísima, que era que se le había caído el cable. El cable. Es estridente totalmente. Estridentismo totalmente. Tacubaya, qué lugar más espectacular, que de repente, de convertirse en una zona de eso, haciendas, palacetes, etcétera, en los años 40, 50 se convierte en una zona absolutamente popular. Y con un elemento urbano de construcción concreto, lo más moderno. O sea, aquí el edificio Segura, que está junto a la Poblanita, es un gran edificio, también esos grandes cines. El Cine Jalisco. Exacto, como que pasa de ser lo rural, digamos, los alrededores de la ciudad, a convertirse en lo más citadino que te puedas imaginar. Como tú decías, Alejandro, por aquí pasan todos estas vías de comunicación, el viaducto, el periférico, en ese siglo XX, pero a mí me cuestiono justo ese siglo XX que está alrededor de esta Casa de la Bola. ¿Por qué te lo cuestiono? Porque imagínate al hombre Antonio Hagenbeck y de la Lama viviendo aquí solo, como que hizo una cápsula del tiempo, como que él no era un hombre de ese siglo XX pujante, él quería recordar
el siglo XIX. Él provenía de una familia, como habíamos dicho, del inmigrante, pero también se casa con una de las familias más arraigadas a México en cuanto a aristocracia y al tema artístico. Su abuela y su tía abuela son nada más y nada menos que las hermanas San Román, las pintoras del costumbrismo mexicano que desde sus casas, porque no se podía salir, tomaban clases con Pelegrín Clavé. Pelegrín Clavé, que era el director de la Academia de San Carlos y que le da esa posibilidad a las mujeres, y ellas son las primeras que empiezan a decir, es que claro, no tenemos una libertad económica, ni muchísimo menos nos vamos a dedicar a pintar de manera pública, ni a asistir a la escuela. Pues Pelegrín les da las clases de manera personalísima y ellas serán las primeras mujeres en exponer en la segunda muestra de San Carlos. Y esa colección se encuentra aquí, en la Casa de la Bola, que ustedes pueden venir y visitar. Exacto. Oye, bueno, yo les quiero contar, ahorita que mencionabas lo de que era un palacete, es que realmente me acordé de otra historia. Aquí del lado de la Escandón, ya ven que está bajito, o sea, era prácticamente todo eso. La familia de Teresa tenía una gran propiedad. A mí me tocó ver las fotografías, me las enseñó Guillermo Tobar de Teresa. Qué maravilla. Era tan grande que tenía un ferrocarril adentro, chico, o sea, como para niños, como el de Chapultepec, pero... un trenecito. Un trenecito. Sí, no tenía una estación ni nada, pero un trenecito con el cual recorría todo el jardín con estanques y todo. Claro. Y también aquí, si no mal recuerdo, estaba este lugar que utilizaron para fiestas en los 20, que eran unos verdaderos bacanales. Me parece que Gonzalo N. Santos y Luis Napoleón Morones. No recuerdo ahorita la casa, pero eran unos verdaderos bacanales. El fundador de la CROC. Sí, claro, el de la Confederación Regional Obrero Mexicana. CROM. Sí. Era de cómo robó Oro Morones, ¿no? Sí. Y sí fueron grandes propiedades, ¿no? Donde hoy son General Eleuterio Gómez y... Eso es la San Miguel Chapultepec, que es parte de Tacubaya. Son vecinas. Es Tacubaya, San Miguel Chapultepec, pero todo esto era el pueblo de Tacubaya, eso es a lo que voy. Que estaba lleno de mercados y de iglesias. Está el convento de San Diego de Tacubaya, que ahora es el Museo de Cartografía. Está también el edificio donde está de Orozco, donde está el meteorológico. O sea, realmente era y Parque Lira, que en este momento no recuerdo el arquitecto o la familia que hizo esa villa, con esos jardines que además se podían visitar y era otro lugar para pasear, para en la tarde tomarte el paseo y aprovechar, vuelvo nuevamente a esa temperatura y a ese lugar pueblerino para descansar. Pero ojo, eran lugares de fines de semana. Sí. O de un día completo, o sea, salías temprano en el tranvía y te quedabas todo el día y te regresabas, obviamente porque no existía toda esta cosa muy del finales del siglo XX, XXI de los hoteles boutique o nada de eso. Viajes, o sea, tú tenías tu casa o no tenías. Pero sí podías venir, por ejemplo, a Chapultepec. Chapultepec fue por mucho tiempo también un paseo de fuera de la Ciudad de México. Claro. Hasta el Porfiriato, Chapultepec estaba fuera de la ciudad. Acuérdense que todo lo que es el Paseo de la Reforma desde Chapultepec hasta pues, prácticamente donde empieza Avenida Juárez, fue en buena parte los terrenos de la Hacienda de la Teja. Claro. Me quedé pensando, perdón, en ese bellísimo Museo de la Cartografía, un edificio colonial espectacular que se quedó en medio de Periférico. En medio, o sea, y entonces, en medio, es una pequeña isla y la edificación es preciosa y el museo es maravilloso. Sí, mapas, qué cosa más maravillosa. La mapoteca Orozco Iberra está ahí dentro, sí, claro. entre otras cosas. A ver, tire las cartas. Así. Échale. ¿La que quiera? Sí. Dejemos que el azar nos lleve. Que lo vean nuestros amigos. 9. 9. ¿9 qué? 9. Yo, a ver, no sé si son 9 o más las habitaciones que tiene la casa, diferentes usos que tienen, porque eso es interesante. Cada lugar, ahorita estamos en el comedor, y es el comedor que utilizaba Antonio, pero también hay la sala para la reunión, porque no iba a entrar la gente, digamos, el público, o si había un ágape o un ambigú o una tertulia, no iba a llevarlo a sus habitaciones. Ahí van 2. Otra habitación era la habitación de verano o la habitación de invierno, porque según la temperatura la habitaba. Un salón fumador sin duda. Exacto, el salón fumador sin duda, donde podías echarte el whisky y las señoras estaban también del otro lado del salón,
tocando el piano. Hay otro salón de costura, que también era, digamos, la parte total y absolutamente cotidiana de las mujeres. Y en esta casa que también se practicaba la pintura y un espacio más, que es importantísimo, no sé si son los 9, pero el pasillo lo manda cerrar, como si fuera una galería. Ya tenía esta idea, Antonio, de que esto fuera un museo a su muerte, ¿no? Vivía solo, no se casa, no tiene descendencia y dejará una fundación que también está integrada por otras 2 propiedades, que ahorita platicamos de eso, y que además le deja a los animales y a la fauna para su protección y su investigación. Qué lástima que era el 9, pero bueno. Pues súmenle, ahí está. Siglo XIX. Bueno, ahí está. 1857. Son 9 habitaciones. Es más, creo que fue el 19 de diciembre del 57. En Tacubaya, los conservadores se reúnen para lanzar el plan de Tacubaya, claro. así se llamó, que era con el cual querían destituir o quitarle el poder a Ignacio Comonfort, que era el presidente, y desde luego derogar la Constitución que se acababa de promulgar ese 1857, el 5 de febrero, y aquí se fragua todo el plan y va a tener éxito porque van a lograr que Ignacio Comonfort dé un autogolpe de Estado y termine siendo apresado, y entonces es cuando Benito Juárez, como presidente de la Suprema Corte de Justicia del país, sube al Poder Ejecutivo e inicia lo que conocemos en enero de 1858 como la Guerra de Reforma. Plan de Tacubaya. Muy bien. ¿Tú, 9? No, 9 no, nada. Vengan a visitar el Museo Casa de la Bola. Es como entrar de verdad a una cápsula del tiempo. Todo se ha mantenido absolutamente incólume, como si se hubiera detenido el tiempo y las cosas estuvieran observándote desde el pasado remoto. Es una belleza de lugar, la verdad es que qué maravilla. ¿Otra cartita? No, Okay. pero las 2 propiedades, porque fíjate. Sí. Claro. Eran 2 haciendas, ¿no? Sí, son otras 2 haciendas que Una que compra era Antonio. donde está Santa Mónica, Atizapán y toda esa parte. Que es la hacienda de Santa Mónica en Tlalnepantla. Sí. ¿Y la otra está en Tlaxcala? No, está en San Martín, Texmelucan, Puebla, y se llama San Cristóbal Poloxtla. También se puede visitar, también tiene todas estas colecciones, porque imagínate, gobelinos, tiene los gobelinos más importantes de todo México. Están siendo investigados para curar de dónde los traía don Antonio, pero tiene muebles, vajillas, ¿qué más? Cristalería, candelabros, la chimenea, los cuadros. Pero no nada más la Casa de la Bola, sino esas otras 2 propiedades. La de San Martín Texmelucan, yo tuve la oportunidad de estar ahí. Grabé un programa de cocina, de la cocina en la Revolución, en uno de los patios, con el conductor era Pedro Ángel Palou. Yo también estuve ahí y también grabé ahí en uno de los jardines. ¿Con él? Con Pedro. Pues acuérdate, sí. Claro, sí. Un super lugar, pero un lugar así alucinante. O sea, Sí. entras y ahí creo que la colección verdaderamente tiene de todos lados, de todas las partes del mundo, de todas las épocas, y de pronto puedes estar junto a una piel, pero por otro lado un gobelino, pero por otro lado un jarrón, ¿no? Sí. Se llamaba el programa de Pedro Ángel Los Alimentos Terrenales. Claro. Ay, qué buen programa. Era una Sí. maravilla. Y muy divertido. Muy No, divertido, maravilloso. muy Además te voy a decir, además de que aprendes y te das ese vistazo al pasado, ayudas, porque esta fundación y obviamente estas 3 casas museo, se prestan para eventos particulares, para bodas, para recorridos, presentaciones de libros, y realmente estás recuperando esa visión que tuvo un hombre coleccionista. En alguna de las visitas que tuve oportunidad de hacer hace algunos años, nos comentaban que incluso, igual que Franz Mayer, era tal su necesidad por el coleccionismo que hasta había cosas que ni valor tenían, pero era parte de su cotidianidad y de su vida. Claro, para que pudiera ser un museo a la vista hubo que curarlo algunos años, pero me parece bonito, me parece importante resaltar que lo haya dejado para que se pueda utilizar, para que lo podamos ver, y sobre todo con 2 buenas causas, ¿no? Las mascotas, perros y gatos, y también por otro lado el tema cultural. Qué maravilla. Oye, pues antes de terminar, porque nos quedan aproximadamente como 1 minuto 33, 32, 31. No, me parece que un poquito más. Pero nuevamente insistirle a nuestros amigos en casa y amigas en casa que se den una vuelta por Tacubaya. En serio, no tiene nada que ver lo que era con lo que es hoy. Pero todavía puedes encontrar lugares como la Casa de la Bola, donde verdaderamente entras y es un viaje, aunque sea un cliché,
te vas a transportar al pasado, a una experiencia que no esperabas vivir. Y vale la pena. Claro. Vale la pena por todo lo que puedes ver, por todo lo que se puede sentir en esta casa, los olores. O sea, entras y huele de una manera Absolutamente. totalmente... Y hay un espacio antiguo. en esta casa que no he mencionado y vale mucho la pena, es la biblioteca. Obviamente era un lector ávido, Antonio, se dedicó su vida entera a beberse los libros, y aunque esta biblioteca está no especializada, pero sí lo más que tiene es literatura religiosa, hay otros temas que también se pueden acceder en esta biblioteca, pero también libros, objetos, arte, imagínate, todo lo que no encierra esta manera de un hombre del siglo XX que decide vivir como en el siglo XIX. Otro personaje que vivió en Tacubaya, Carmen Cerdán, cuando sucede todo el tema del asesinato de sus hermanos y que ella también participa, aquí. Ella viene a vivir aquí en la Ciudad de México muy modestamente con los hijos de Aquiles. Y bueno, aquí vivió en Tacubaya. Vénganse a Tacubaya, vengan a la Casa de la Bola. Ya nos vamos. Esto es el ADN de la historia. Gracias, Isabel Revuelta. Gracias, Benito Taibo. Alejandro Rosas. Y bueno, nos seguimos viendo y sigamos buscando y rebuscando en nuestro ADN, porque en él está lo mejor de nosotros mismos, nuestra historia. ¡Todos allá! Y acuérdense, queridos televidentes, ya están nuestros programas en la página de internet, en la videoteca de la página de ADN 40. Busquen nuestros programas. Esa es una gran noticia. Gran. Hasta la próxima.